Deportes. Nico, buenas noches, adelante. ¿Cómo andas, Rosario? Buenas noches para vos, para Miguel, para todos los televidentes. Aquí en la Torre Ejecutiva hoy fue una jornada inusual en el hecho de lo que ocurrió. El presidente de la República hizo algo que al momento no había hecho, por lo menos mientras estamos en esta pandemia y de hecho desde que asumió en esta administración de gobierno. Bajó por desde el piso 11, por el ascensor hasta esta planta donde estamos ubicados, que es la puerta principal de ingreso de la Torre Ejecutiva, y por esta puerta principal que tengo casi a mi espalda salió hacia el edificio Soler para tener una reunión breve de 10 minutos con su señora esposa, Lorena Ponce de León, quien tiene un despacho en el edificio Soler y allí está trabajando. Fue acompañado de Nicolás Martínez, también obviamente de un guardia de seguridad, y obviamente previo a retirarse hacia el edificio Soler, nos saludó a cada uno de los periodistas que estamos aquí apostados en un momento en el que además dialogábamos con el ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, quien había venido junto a su subsecretario y al representante de la Dirección Nacional de Puertos a reunirse justamente con el presidente de la República. La calle Pou, cuando volvió, tuvo un diálogo informal con los periodistas que habitualmente estamos aquí en la cobertura de Casa de Gobierno y nos anunció algunos datos importantes que se van a terminar de confirmar en las próximas horas por parte del Poder Ejecutivo. Lo primero que me quiero referir tiene que ver con respecto a la ley de urgente consideración, que tanta polémica ha generado en el último tiempo por el anuncio la semana anterior del propio mandatario de, a través de la vicepresidenta Beatriz Argimón, hacerle llegar a todos los legisladores el documento final, el proyecto final de 502 artículos que, de alguna forma, el pasado día viernes, en un informe que elaboramos en conjunto con Carolina Ramos, presentamos a todos ustedes con las principales modificaciones en seguridad, en educación y en otros puntos que también fueron de polémica a lo largo de la última campaña electoral. Sobre este punto, el presidente de la República dijo que mañana viernes va a anunciar cuál es el día, ya lo tiene definido, el día en el que va a ingresar la ley de urgente consideración al Parlamento. Por lo que pudimos averiguar con algunas fuentes cercanas al mandatario, el día seguramente sea el de la siguiente semana. Entre esta semana y la que viene se van a terminar de afinar algunos detalles y en la última semana de abril seguramente esté ese día que mañana el presidente va a anunciar para ingresar al Parlamento la ley de urgente consideración, que lo va a hacer por el Senado, va a ingresar por la Cámara Alta para luego sí pasar a la Cámara Baja. Recuerden que habrá 90 días constitucionales para su tratamiento en las dos cámaras a nivel legislativo, pero mañana entonces el anuncio del día que el presidente ya tiene definido del envío de la ley de urgente consideración. Otro de los temas que manejó en esta charla informal que tuvo con los medios, con respecto, por ejemplo, a la situación de la pandemia actualmente en el Uruguay. Dijo que hay un cambio de terminología para el Poder Ejecutivo. Hoy no quiere hablar más del día después, quiere hablar de la nueva realidad. Y mañana el presidente seguramente va a realizar una conferencia de prensa donde va a hablar de esta nueva realidad. En ese marco lo que pudimos averiguar es que el Poder Ejecutivo está planificando la reactivación, el reintegro de algunas ramas de actividad que al momento no han vuelto en el 100% de su caudal en este momento de pandemia. Hay muchas empresas que hoy en día están en teletrabajo, muchas empresas que también tienen que ver, por ejemplo, con servicios públicos referidos al Poder Ejecutivo. Bueno, el gobierno mañana seguramente anunciará nuevas medidas sobre posible reactivación y reintegro de actividades en el marco de algunas ramas de actividad que obviamente ustedes ya saben han ido retornando en el último tiempo. Con respecto al tema educativo, podría estar para mañana pronto el nuevo protocolo sobre la vuelta de las clases en primaria. Este protocolo, recuerden, fue acordado el pasado día miércoles en la reunión que aquí el secretario de Presidencia de la República, Álvaro Delgado, tuvo con las gremiales de la educación de primaria, el PIT-CNT, la FUM, la CESEU. Allí en esa reunión, que también participó el CODICEN, el SINAE y los ministros de Salud Pública y de Educación, se trató un protocolo. Obviamente las gremiales pidieron postergar el comienzo de clases, pero la fecha está fijada para el 22 de abril, no se corre. Esto va a ser el próximo miércoles. Pero hay un protocolo que seguramente mañana va a quedar pronto, va a quedar establecido, que por ejemplo tiene medidas de prevención para los centros educativos, las 973 escuelas rurales del país, menos las del interior del departamento de Canelones, que no van a estar reintegrándose a la actividad en este momento, porque ya lo había señalado así el presidente de la República, pero también un caso puntual que ya hemos señalado, el hisopado para todos los maestros
niños que tengan que ir a las escuelas y que salgan de ciudades que hoy en día tienen algunos de los 493 casos que ya han sido confirmados de coronavirus. Esto es un dato importante que seguramente mañana se podrá manejar en la comunicación que tenga el presidente de la República. Un dato más que tiene que ver con la cadena nacional que solicitó el PIT-CNT. Ayer dijo el presidente que tras mandarle la carta al presidente del secretariado del PIT-CNT, Fernando Pereira, este inmediatamente se comunicó con él. Una cosa que dejó clara la calle Pou. Hay muy buen vínculo entre la calle Pou y Pereira, y en ese diálogo la calle Pou siguió explicándole de alguna forma que para él la herramienta de la cadena nacional está vetusta y que hoy en día solamente prefiere utilizarla para alguna comunicación oficial de parte del gobierno. Es más, la calle Pou en el diálogo informal que tuvo con nosotros nos decía que si mañana viene alguna cámara empresarial a solicitarle la cadena nacional, también le va a decir que no, bajo este criterio que maneja y que manejó también en la carta que ayer le envió al secretariado del PIT-CNT respondiéndole que no entonces a la cadena nacional solicitada para el próximo 1 de mayo, pero abriendo la negociación para que puedan tener alguna comunicación, por ejemplo, a través de los medios públicos. Algunos de los temas que está manejando el gobierno, quiero decir en cuanto a educación, porque me olvidaba este detalle, que el gobierno tiene un cronograma de reintegro del resto de las actividades en lo educativo. Hoy parecería ser más factible o más cercano un reintegro de clases en primaria en todo el territorio nacional, también en la zona urbana, también en Canelones, en Montevideo, o sea, en el área metropolitana, que secundaria. Secundaria es más complicado aún y están analizando. En ese cronograma de posibles fechas, todo tentativo por el momento, decía la calle Pou, hay fechas que están previstas, pero mucho va a depender también de cómo se siga desarrollando la pandemia en el Uruguay. Quiero volver al primer tema, el de la ley de urgente consideración. Ustedes los repasaban en los titulares en la voz de Valeria Milman. A partir de la jornada de la próxima semana, el Parlamento también va a comenzar un trabajo especial para ver cómo se va a manejar en la sala 17, la sala 15, que son las más amplias del anexo del Palacio Legislativo, y seguramente también en la antesala de la Cámara Alta del Senado, para poder trabajar con comisiones y para poder trabajar también con las sesiones. ¿Por qué? Porque una cosa que señala la vicepresidenta Beatriz Argimón, que hoy estuvo aquí reunida con el presidente de la República, es que siguen siendo afín a lo presencial, tanto en sesiones como en comisiones, pero siempre teniendo un protocolo de prevención en seguridad para poder obviamente evitar el contagio del virus, del coronavirus en el Parlamento. La realidad es que se maneja esto, hoy manejó esto en la reunión con el presidente de la República y en conferencia de prensa ante la respuesta a uno de los colegas señalaba esto a propósito de las repercusiones que ha generado el envío del proyecto de ley al Parlamento y el tratamiento fundamentalmente en los miembros de la coalición, en los socios de la coalición que han dicho que hay un compromiso país firmado por todos los integrantes, pero que en estos 502 artículos hay otras cosas que no están en ese compromiso y que sí estaban, por ejemplo, en el programa de gobierno del Partido Nacional. Esto decía Beatriz Argimón. Los partidos de la coalición han firmado un compromiso y en aquellos puntos donde hay un compromiso, obviamente se mantendrán, pero también es verdad que, como el propio presidente sabe por haber sido parlamentario, una vez que un proyecto ingresa al Parlamento, y parte de la esencia de la actividad parlamentaria y de la independencia es que un proyecto de ley en ese tránsito sufra modificaciones, haya nuevos planteos. Muy difícilmente un proyecto ingresa de la misma forma que se convierta en ley. Y por lo tanto, nosotros entendemos que la base del proyecto, sin lugar a dudas, va a ser votada por todos los socios de la coalición, pero sin lugar a dudas y seguramente haya algunos puntos donde o se modifiquen o pueda considerarse que en el ámbito parlamentario se prefiere que haya otro camino a seguir. Le consultamos también a la vicepresidenta de la República sobre la situación de violencia de género, un tema que también se ha tratado en el medio de la pandemia y en el medio, obviamente, de este confinamiento que estamos teniendo los uruguayos por el coronavirus. Bueno, dijo que el próximo 29 de abril habrá una reunión virtual del Consejo Consultivo que se ha creado, en el cual ella va a participar, y lo que se va a hacer ahí es una especie como de conclusión, como de detalles finales que tienen que ver con una puesta a punto a propósito de cómo se han ido dando
las consultas en el 4141, el 0800 4141, en donde hubo muchísimas consultas, por lo menos en este mes de pandemia del coronavirus, pero no así en el caso de denuncias. Dice que no fueron tantas las denuncias como sí las consultas. En el caso del 911 son bastante menos el porcentaje de denuncias que se han realizado en este mes de pandemia. Repito entonces, el próximo 29 esa reunión virtual de la cual también estará participando la vicepresidenta de la República. Un dato que quiero agregar en cuanto a información que tiene que ver con Casa de Gobierno, que se acaba de confirmar hace algunos minutos. El presidente hoy firmó un decreto que habilita el libre acceso a resultados de investigaciones científicas sobre los medios acuáticos. Aquí dice fundamentalmente que los resultados de las investigaciones científicas, así como también los datos globales o estadísticos obtenidos en medios acuáticos, se puedan difundir libremente. La disposición establece además que no será necesaria para ello la autorización de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos de ninguna otra dependencia del Estado. Repito que este es un decreto firmado por el presidente en la tarde de hoy, que ya tenía también la firma de la ministra de Vivienda y de Medio Ambiente, hablamos de Irene Moreira. Nosotros aguardamos aquí la actualización de datos, seguramente cerca de la hora 20 los volveré a convocar. Gracias entonces, Nicolás.